Eh, Buenas tardes. Bueno, primero un agradecimiento de parte del Consejo de la Superintendencia del Colegio por la oportunidad de expresar algunas ideas sobre este tema. Y de parte mía, las opiniones que trataré de expresar hoy, de comunicar, son pues, mi opinión personal, no representan la posición, digamos, oficial de la Superintendencia. Bueno, en primer lugar, un poco, bueno, no sé cómo están ustedes, el chimichurri que yo me tengo en la cabeza, un poco porque, digamos, me hubiera gustado no, pero el hecho de llamarle servicio público y telecomunicaciones, me hubiera gustado más regulación económica de las telecomunicaciones o del sector liberalizado. ¿Por qué digo esto? Bueno, un poco por lo que decía el profesor Laguna, en el hecho de que en la mente nuestra el concepto de servicio público definitivamente cala muy hondo y nos convierte en esto de un tema de ganar. ¿Cómo yo defiendo que el servicio público es la terminación de un servicio público o no? Y en realidad eso no es lo importante, si la calificamos de servicio público o no, sino por el contrario, o sea, nosotros como ciudadanos, como personas que sabemos la importancia de los servicios de telecomunicaciones, nos preguntamos y le pedimos a nuestros gobernantes, y la Constitución nos demanda de que esos servicios tienen que ser en buena calidad, a precios asequibles, bueno, con todos los estándares, y el Estado tiene que preguntarse, bueno, ¿y cómo yo proveo eso a los ciudadanos? ¿De qué manera yo lo proveo? Y bueno, leyendo un poco a Gariño, a Gaspar Ariño, decía de que, bueno, en las constituciones, en el caso nuestro, en el caso de España, creo que no es explícito, pero habla del modelo de un modelo económico en la Constitución, que puede ser un modelo social económico, paralelo a nuestro concepto de Estado social de derecho, jurídicamente, y un modelo mixto de la economía. Un modelo social económico diría que la Constitución, y en el caso nuestro, la conjugación de ciertos artículos, derecho de propiedad, el derecho que se reconoce en el 46 de libertad de competencia, y entre otros el 50 sobre los derechos sociales y de distribución de la riqueza. Eso haría que, digamos, un modelo social de economía sería que el principio y la regla es la libertad, digamos, el mercado, la libertad de empresa, la libertad de competencia, para que se produzca la adecuada asignación de recursos y la prestación de estos mejores de los servicios. Y subsidiariamente sería la intervención del Estado. Un modelo mixto, dice Gaspar Ariño, que es un poco más sistemático. En realidad no hay una precisión y hay una serie de ambigüedad, y por un poco tanto es aleatorio, o sea, no hay un criterio que priorice. Pues bueno, yo un poco de mi posición vengo a decir que en la vida, o sea, hay que priorizar, obviamente en el caso de los legisladores y los operadores jurídicos tenemos que priorizar a la hora de interpretar. Y un poco ese era el tema con que quería comenzar, que nos decía Aldo Milano al principio, de para qué es este seminario. Bueno, yo quisiera que nos fuéramos hoy al final del día teniendo claro de qué hemos ganado al venir acá. Porque hemos escuchado que la ley era perfecta, pero también por otro lado escuchamos por parte de un operador que la ley ya venía desfasada. Por un lado escuchamos que era una ley de convergencia, pero por otro lado también escuchamos que la ley dejó todos los temas de los servicios, digamos, que no es convergente en cuanto al nuevo ecosistema digital. Entonces, en realidad yo creo que el Estado, los gobernantes, los políticos, en determinado momento vienen y determinan cuál es la mejor forma de prestar los servicios. Acuden a una técnica del servicio público que ya sabemos que es monopolizante, que excluye a los participantes, estatizantes, es de un derecho, digamos, de privilegios, una supremacía del Estado.
y por otro lado tiene la posibilidad de dejar que sean como decía José Esteves Pardo, entregar la actividad a los particulares, al mercado, para que sea el mercado quien determine las mejores maneras de producir estos recursos, de calcular el precio y calcular el precio. Entonces, en este contexto, yo creo que más que si calificamos el servicio público, las telecomunicaciones, lo importante es determinar cuáles son los criterios, los elementos para interpretar diferentes normas, como ahora vamos a ver, de la forma más adecuada que le sirva al Estado, que le sirva a la sociedad, que esos servicios se presten de la mejor manera. Entonces, bueno, esta parte me la salto. En realidad, lo único que quería aquí es, como lo vimos hoy en la mañana, establecer que el servicio público puede ser subjetivo, objetivo. Hay una forma tradicional de ver el servicio público. Rescato que satisfacer las necesidades colectivas de interés general, creo que eso es lo que todos estamos de acuerdo. Y aquí la Sala Constitucional lo que viene a decir es que es una cuestión no es jurídica, sino es circunstancial y de hecho, y que depende de un juicio que se hace de oportunidad y conveniencia a los operadores de acuerdo a las circunstancias de las necesidades de la sociedad en un determinado momento. Y eso es lo que el legislador en el 2008, o antes, una serie, desde la academia, desde los políticos, empieza a plantearse de qué manera podemos recibir, o sea, los grupos de presión se empiezan a decir, bueno, aquí los servicios, las empresas empiezan a demandar mejores servicios, el Estado, entonces empieza a hacer propuestas y determina y busca una nueva manera de ver esos servicios. Y así es como llega a la liberalización, que ahora entro a decir algo sobre el tema. Aquí lo que quería rescatar es que si nosotros vemos todas las noticias de hoy en día, hay un índice de asequibilidad de los precios de telecomunicaciones. De hecho, Costa Rica es en América Latina el segundo país en precios más asequibles. Hay un índice de desarrollo de banda ancha. Hay una agenda en América Latina sobre las telecomunicaciones, de cómo alcanzar mayor penetración, mejor calidad de servicios. Siempre hay noticias sobre la penetración, la expansión, la accesibilidad de los servicios. Se dice que es un derecho, el acceso a la Internet es un derecho fundamental y más recientemente, como saben, la Unión Europea se dice que el servicio universal, una prestación nueva de servicio universal va a ser el acceso de banda ancha, lo que por cierto nosotros ya teníamos en servicio universal. El tema de la calidad, si bien no es buena, o sea, siempre se preguntan las cuestiones. Con esto lo que quiero resaltar o ilustrar es que eso es lo importante, eso es lo que nos debemos preguntar, y lo que nos debemos preguntar es de qué manera el Estado provee ese cumplimiento. Más que una cuestión jurídica, esto no es un tema necesariamente de abogados, de quién gana y quién tiene razón argumentando mejor, es en realidad, yo mucho en la oficina agradezco y siempre digo, esto es un tema de la regulación económica, de que uno debe compartir con economistas, con ingenieros, con políticos, porque es lo que decía también Aldo Milano, es un tema de realidades concretas, o creo que el profesor Laguna, que hay que tomar y no tan a la ligera. Liberalizar significa, bueno, suprimir derechos exclusivos, como lo vimos, a un amplio margen de la iniciativa privada, no perjudicar a los que menos tienen, abrir la entrada al mercado y eliminar barreras. Las consecuencias es la admisión de nuevos operadores, que las empresas ordinarias en uso legítimo de su libre iniciativa y el interés público, que puede añadir cargas, que es lo que se ha llamado en la mañana obligaciones de servicio público. Es el interés público en una actividad liberalizada, en una actividad desregularizada, en el título habilitante, que en última instancia le permite a los poderes, en este caso a los poderes, decidir sobre las relaciones que tiene el Estado con los operadores y con los usuarios, con los operadores entre estos, entre los usuarios o los consumidores. Es una actividad
que es que el legislador de alguna manera determinó y dijo, yo este tema político no lo quiero retener. O sea, normalmente así es como se crean las agencias reguladoras. Las decisiones políticas sobre precios, sobre estándares de calidad o sobre, digamos, la dirección que se le imprima a una determinada sector o a una determinada operador es muy alto. Entonces, la regulación libera primero la actividad, la entrega a los operadores, la debe controlar, la debe supervisar, la debe vigilar y entrega una serie de facultades y poderes a la administración y eso es lo que quería resaltar, es que hay una actividad sumamente discrecional. Entonces, uno va a encontrar en muchos casos, la mayoría de los casos, las decisiones regulatorias son muy discrecionales. Eso no quiere decir, obviamente, que sean arbitrarias, sujetas arbitrarias, pero sí le da una amplia valoración al regulador de determinar en qué momento es una solución más necesaria, más justa y más proporcionada para resolver un problema. Cuestiones que normalmente eso las resuelve el legislador. Por eso es que en su concepción original anglosajona se dice que las funciones del regulador son cuasi legislativas. En este sentido, lo que quería resaltar es que sí es de mucha importancia y reviste importancia de preguntarse hasta dónde llega, incide la intensidad con la que el Estado puede intervenir en una actividad que ha decidido que por su libre iniciativa, que por el mercado mismo, es la llamada a resolver la mayoría de los problemas. Como vimos en la mañana, hay fallos, desde luego, y por eso la liberalización obliga a que haya un contrapeso, o lo que yo llamo es una moneda de dos caras. Por un lado, hay libre competencia y se entrega la actividad, es un derecho de los particulares a ejercerla, pero por otro lado tenemos el servicio universal, que es lo que nos garantiza el cumplimiento de lo que antes alcanzábamos en un régimen de servicio público tradicional, si quiere decir. Aquí lo que yo quiero rescatar es que rápidamente en la exposición de motivos de la ley, al menos lo que sale publicado en la Asamblea, tiene dos pilares. Dice que por un lado es consolidar el nivel de acceso y servicio universal vigente y de extensión. En ese momento se hablaba de telefonía básica tradicional y extenderlo, no solo geográficamente, sino a otras poblaciones, y eventualmente quedó configurado, entre otras cosas, con otros elementos de servicio universal, como veremos. Y el otro gran pilar es la apertura y la competencia, porque es la competencia la que en última instancia, debe generar los mejores precios y la mejor calidad de los servicios. Eso es lo que dice la exposición de motivos. El fin último es garantizar la competencia, vuelve a decir, y la cantidad de servicios que bajen los precios y la mejor calidad. También el Estado debe regular el tema de las tarifas y establecer el servicio universal constituyendo un fondo que es precisamente para lograr en definitiva una nueva forma de intervenir, pero lograr siempre los mismos objetivos. La ley, la ley despublifica los servicios de telecomunicaciones del artículo 5 que tenía la ley de la ARECEP. Eso ya por lo menos da una idea que efectivamente no quería mantener la titularidad de esa actividad, se la estaba entregando a los particulares. El transitorio, de la ley también dice que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los operadores de redes podrán competir efectivamente para suministrar directamente al cliente los servicios de telecomunicaciones. O sea, esto volvemos a lo mismo, la idea es facilitar la entrada. En un régimen anterior, solo un operador, el que por ley, tenía un monopolio, o por hecho, pero él tenía un monopolio y él era el único que operaba y prestaba los servicios. Hoy se pretende que la entrada sea lo más libre y que entren todos los demás operadores. Se crea un sector, se crea un sector que es para todo el tema de la rectoría, dictar las políticas, pero veamos que estas políticas no son de una economía centralizada que dirige a las empresas públicas o privadas, no, son planes nacionales sectoriales que pretenden orientar e informar al sector e impulsarlo, y participan tanto empresas públicas como privadas. Los principios, como vemos, también son los mismos que están incluidos en la Ley General de Administración Pública, de Telecomunicaciones, y están tanto los de servicios de universalidad y de servicios y el principio de competencia efectiva. Aquí quería hacerme referencia
a la Ley General de Telecomunicaciones, en los que sí, efectivamente, hay un concepto que se llama servicios de telecomunicaciones disponible al público. Sin embargo, hay otros. La ley habla de que el objeto de las telecomunicaciones son los servicios, la operación de las redes y la explotación de servicios de telecomunicaciones. No restringe a disponible al público. La actividad, mencionaba que la actividad privada de interés público, decía doña Vanessa, pero bueno, la actividad privada de interés público, ¿y por qué las telecomunicaciones no son actividad también privada de interés público? Sí, y servicio universal. Estos artículos que voy a mencionar y estos casos que voy a mencionar es para más bien hacer un debate o ponerlos a reflexionar el hecho de que no es tan fácil a la hora de irse a la legislación de, digamos, encontrarle un sentido, una aplicación adecuada a ciertas normas. Lo que lleva, importante entonces, tener muy claro qué es la idea de la liberalización, qué es la idea de la regulación económica de una actividad liberalizada y cuáles son los principios que deben priorizar sobre otros. Los principios y los objetivos es la meta, pero la forma y la manera de llegar a esos objetivos nos lo dicen las normas específicas que están en las leyes. Y eso es lo que nos va a demarcar un estatuto de un operador y las facultades que tiene la administración para intervenir, con sus limitaciones o no. Pero entonces habrá que analizar cada caso en particular. Aquí, nada más para tener una idea clara, las obligaciones de los operadores, si ven, está en dos leyes, en la Ley de la General de Telecomunicaciones y en la Ley de la ARECEP. Si uno ve, en general, todos los operadores tienen obligaciones más o menos, o sea, muy generales o muy concretas. El diseño de redes públicas y suministro de información, y por otro lado, operar la red y prestar servicios, cumplir las obligaciones de acceso universal y respetar los derechos de los usuarios. El operador importante tiene una serie de obligaciones específicas que ahí se establecen, y eso, porque no me va a dar más tiempo, quería referirme a lo de los mercados, a la fijación tarifaria y a lo de los mercados relevantes. Lo de la fijación tarifarias, en realidad, hoy todavía la ley al menos de España, que la revisé ayer, mantiene un control de precios. Es una de las obligaciones ex ante que se pueden determinar en un mercado, digamos, bajo el análisis de un mercado relevante. Es una norma que ya, en efecto, no se aplica. Pero en un mercado relevante uno hace un análisis de las condiciones bajo una metodología y lo que determina es si existe o no, bueno, un poder significativo, un operador con un poder significativo que pudiera hacer abuso, pudiera hacer abuso de ese poder, ya sea fijando precios independientemente de las competencias o de los usuarios, determina qué distorsiones hay, qué distorsiones, qué problemáticas puede encontrar y fija remedios. A veces uno de esos remedios puede ser el control de precios. Lo que pasa es que eso es un régimen ex ante y es flexible, porque depende de un análisis económico. Aquí los abogados no tenemos mucho que ver en el tema. Esos remedios tienen que ser proporcionados, tienen que ser razonables y tienen que ser justificados. En nuestra ley, a priori, el legislador llegó y estableció en el artículo 50 la fijación tarifaria. De hecho, el proyecto de ley ni siquiera eso traía. Lo que traía era lo opuesto, era que habría apertura, no había control de precios y que después se determinaría, bajo un análisis de mercado relevante, la imposición de una obligación. Entonces, digamos, esa es la lógica de las obligaciones y de los análisis de mercado relevante y las obligaciones ex ante. Aquí se invierte un poco eso porque en la Asamblea unas diputadas tuvieron alguna idea de que los precios iban a disparar y por lo tanto se modificó. Pero siendo así, existe a través de un análisis de mercado, o sea, responde a una lógica de que si no hay condiciones suficientes o si hay un problema en el mercado identificado que requiere siempre mantener el control de precios, se mantiene. Si no, se levanta y flexibiliza. Pero no por eso hace que la ley sea poco flexible o que sea vetusta en ese sentido. Eso por un lado. Este tema de derechos de usuarios, en realidad es que mucha gente se ha preguntado,
En realidad hay derechos de los usuarios que dicen recibir un trato equitativo, igualitario y de buena fe, recibir servicio continuo, equitativo y acceso a las mejoras que el proveedor implemente y recibir servicios de calidad a precios asequibles. Entonces uno podría preguntarse, si son derechos de los usuarios, los operadores estarían obligados. Bueno, en España al menos cuando se establecieron esas condiciones se pusieron, esas condiciones van a ser, digamos, en adecuadas condiciones de calidad. O sea, eso es que el mercado es el que determinará, digamos, por ley de oferta y la demanda, qué servicios se ofrecen con qué condiciones de calidad y de precio. Cuando haya competencia, digamos, efectiva. Mientras tanto, el regulador, y es una de las potestades, establece estándares de calidad para garantizar un mínimo razonable de condiciones de calidad, y ya vimos el tema de precios. Pero si no los hubiera, si hubiera competencia efectiva, es el mercado el que se encargaría de regular estos aspectos y posiblemente lo haga mucho mejor que el regulador. Entonces, la idea no es que sea algo malo, por el contrario, el regulador entiende que la mejor manera en que se fijen los precios, las calidades y las condiciones de oferta es cuando exista un mercado de competencia. Pero donde no haya, pues desde luego habrá que, no es de lo mejor, es el second best, pero el regulador debe intervenir. Lo que sí es que, y rápidamente paso al servicio universal, es que hay áreas en las que definitivamente los operadores nunca van a llegar, porque por razones de que no es rentable. Y por eso, por eso está el servicio universal, que lo que hace es imponerle obligaciones a los operadores, ya sea asumidas en los subtítulos habilitantes o voluntariamente a través de los proyectos, de servicio universal. Pero son obligaciones que se asumen y que son financiadas con el fondo. Obviamente son cargas que no deben soportar y por lo tanto son indemnizadas y siempre que no siempre que representen una desventaja competitiva, porque si la imposición de la obligación es para todos, no debería ser, como el caso de imponerle a todos prestar el servicio gratuito al servicio de emergencias 911, que aquí de todas formas se estableció como un derecho de los usuarios. Y bueno, yo traía varios casos y tal vez me quedo con este primero, que es el de la concesión. No sé si muchos de ustedes han visto que el artículo 11 de la Ley General dice que la concesión, que se otorgará concesión para la operación de frecuencias de espectro eléctrico. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero dice más adelante que la misma concesión habilitará al operador de la red a proveer todo tipo de servicios de telecomunicaciones. Entonces uno se preguntaría, ¿es entonces los servicios de telecomunicaciones inalámbricos o explotados a través del espectro un servicio de titularidad del Estado porque se está otorgando mediante concesión o tiene un régimen de contrato, mediante el contrato de concesión y todo lo que eso significa? Bueno, el transitorio 5 de la ley habla que el Poder Ejecutivo gestionará ante la SUTEL el inicio de los procedimientos correspondientes para el otorgamiento de concesiones de las bandas de frecuencia. Dice las infracciones: operar y explotar redes o proveer servicios de telecomunicaciones sin contar con la concesión o autorización, o usar y explotar bandas de frecuencias del espectro sin el correspondiente título de concesión o permiso. Uno pareciera interpretar que ahí se está determinando que los servicios de telecomunicaciones móviles o de telecomunicación inalámbrica solamente pueden ser explotadas la actividad, no el bien de manera, la actividad bajo el título de concesión y que por lo tanto es un servicio, digamos, sometido a un régimen especial. Entonces, la importancia de entender el tema de la liberalización, la importancia de entender el modelo económico que está implícito en la Constitución, la importancia de cuestionarse cómo juegan
y cómo se resuelve la tensión entre los principios y objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones es precisamente resolver estos casos. Traía otros más, pero no me dio tiempo. Este en particular, desde luego, bueno, hay otros ejemplos del que enfatiza. El operador es la persona que explote redes de la debida autorización y concesión. Si en eso lo relacionamos con el artículo 23, diría que los servicios que se prestan, determinaciones que se prestan a través del espectro o redes inalámbricas que utilizan el espectro, es la concesión. Y yo diría, que cuando el artículo 11 habla de concesión, se hace referencia explícita a la importancia de ese artículo es para otorgar el uso y explotación de un bien demanial, pero en su actividad es bajo título de autorización. Ahí lo que está implícito únicamente es que como el uso que se pide del espectro es desde lógica para un servicio de telecomunicaciones, se quiso simplificar el trámite, pero yo no consiento, digamos, de que se quisiera someter y hacer una distinción entre las telecomunicaciones inalámbricas de las no alámbricas. La Constitución, como ustedes bien dice que no puedan salir de control de la nación los servicios inalámbricos. La Sala, en realidad ahí lo que se entiende detrás de inalámbricos se ha asociado al bien demanial, primero porque es un artículo que habla de los bienes de la nación, pero bueno, la SAL dice, creo que es en dice, el constituyente ordinario dispuso que los servicios inalámbricos, o más concretamente el uso y explotación del espectro radioeléctrico, puede darse un régimen de competencia, pero habla del uso y explotación del espectro. En este caso es más claro todavía, dice al final, que puede ser, entendiendo mediante la prestación de servicios de comunicaciones, es constitucionalmente viable siempre que tales particulares hayan sido objeto de una concesión otorgada por la Asamblea o bien de una autorización administrativa basada en una prohibición genérica de ley marco. Entonces, para mí no queda ninguna duda que bajo la intencionalidad de la ley, los objetivos de la ley, la liberalización que se realiza de las telecomunicaciones, este es uno de los casos en los que hay que interpretar adecuadamente una serie de normas de la ley para que ese artículo 11 y otros no se interpreten incorrectamente. Había otros, nada más lo menciono rápidamente, el servicio universal y el sustituto del nuevo concepto público, bueno, es porque, esto es un poco para enfatizar que es a través del servicio universal y lo que ha llamado el profesor Laguna, que en la imposición, que se puede imponer otro tipo de servicios de obligaciones, que se han llamado obligaciones de servicio público, y es ahí donde hay una mayor intensidad en la posibilidad de intervenir del Estado en la libertad de las empresas o de los particulares. Pero aquí con eso no me quiero saltar mucho. Ya el tema lo vimos. Bueno, el acceso a interconexión, rápidamente leo Mucho en la ley general, si usted la empieza a leer, uno creería que todos los temas de acceso a interconexión obliga a todos los operadores. Pues yo relaciono y eso en realidad podría traer un inconveniente de que pequeños operadores que están entrando al mercado se les obligue, aunque no tengan un poder significativo de mercado, sencillamente a entrar en acuerdos con sus competidores a precios, digamos, orientados a costos o bajo una metodología que obliga a la ley, que obliga a la ley, digamos, si uno no logra interpretar bien eso. En realidad, eso también sucede porque las obligaciones de la Ley General de Telecomunicaciones hacia los operadores está separada de unas obligaciones que tiene la ley de la ARECEP. El artículo 75 de la ARECEP habla de obligaciones a los operadores importantes y entre ellas están las obligaciones de dar libre acceso a los recursos y el tema de la interconexión. Y si uno relaciona ese artículo con el régimen de acceso a interconexión de la Ley General de Telecomunicaciones, puede lograr entender
y bajo los principios y priorizar todo lo que hablamos antes, puede uno lograr entender o matizar o interpretar adecuadamente que, o sea, que no siempre o que no debería imponerse obligaciones de acceso siempre en todos los casos. Ese mismo artículo 75 dice que las obligaciones se pueden imponer a otros operadores que no son importantes mediante resolución motivada. Ahí es donde se deja la posibilidad de que, aunque no sea un operador importante, ya sea por tener facilidades esenciales o por tener otras condiciones, se le obligue. Pero bueno, y finalmente, bueno, el tema de que se dice que no hay que reservar derechos exclusivos o especiales y que el trato entre los operadores, lo dice también los tratados de libre comercio y la OMC, no deben ser discriminatorios. Solo quería reseñar para reflexionar el tema de que por lo menos lo que es la telefonía básica tradicional, entendida la predominantemente alámbrica, la de comunicación de circuitos y acceso generalizado, ahí sí se hace una prohibición de entrada de otros operadores, o al menos se restringe, porque no se permite la autorización a través de la ley general, sino que se requiere de una concesión de la Asamblea Legislativa. Y por último, los recursos escasos, específicamente los derechos de paso. El artículo 74 habla, la ley declara actividad de interés público el establecimiento. Bueno, de acuerdo a la Procuraduría, hay un criterio que mencionaba antes en la presentación, eso sería un servicio público, o sea, establecer instalación, servir a un servicio público. En realidad, ese artículo está así porque lo que hace es que, hoy desde luego los recursos son esenciales para establecer las redes, para prestar servicios, pero lo que busca aquí esto es que las partes acordarán los acuerdos, ellos mismos tendrán el interés de llegar a acuerdos, y si no así, la SUTEL puede intervenir con una serie de facultades. Prácticamente también es para justificar el hecho de que un operador, cuando entra al mercado, tiene tanto público como privado. De hecho, el ICE ya por su ley orgánica tenía la facultad o tenía el derecho de hacer uso del bien demanial y también del bien privado. El bien demanial a través de las servidumbres que podía solicitarle a la administración titular de las carreteras y podría expropiar. Y el ICE tiene una ley especial de expropiación, donde la declaratoria de ese interés lo hace el Consejo de Directivo y con eso comienza el proceso interno del ICE. Pues, desde luego, cuando se abre la apertura y esos mismos derechos los operadores lo deberían tener. Así es que la ley 7593, o está regulada en la ley de la SEP, regula esos derechos. Nada más que aquí, y es un poco el tema, es decir que ellos lo hacen a través de la ley de expropiación de expropiaciones 7495, que tiene que ir al ministerio, tiene que pasar por una declaratoria de la superintendencia del interés que reviste un determinado emplazamiento para poderse expropiar o imponer una servidumbre en un predio privado. Entonces, la idea es, sí, o sea, hay una liberalización, no debe haber tratos discriminatorios entre operadores. Cuando un operador tiene la posibilidad sencillamente de establecer un poste con sus aparatos de telecomunicaciones y en virtud o alegar que tiene una ley que le faculta eso, una ley orgánica de su creación y no sé más, y otro operador que tiene que pasar por un proceso más engorroso, poco porque la misma idea de que si yo soy operador público, y yo sé que hay unos artículos en la ley de planificación urbana y otros en la misma ley que le facultan a utilizar los predios públicos, en realidad son habilitaciones generales, en abstracto. Todas las administraciones que requieren para la prestación de servicios públicos tienen que ir a la administración correspondiente titular del bien para concretar ese derecho. Igual tienen que pasar por ese trámite, no pueden no estar exentos de él. Y entonces, y eso se convierte en algo tal vez tan baladí, el hecho de uno decir tanta discusión por poner un poste con unos equipos. Bueno, eso es de evitar o de trascendencia. Mientras que los otros operadores, si van a la municipalidad
a realizar todo el proceso para pedir la servidumbre de paso para sembrar plantar un poste y poner sus equipos, pues tendrá miles digamos, bueno, tendrá algunas complicaciones adicionales y entonces uno podría interpretar y decir, bueno, entonces que el operador público utilice la ley de expropiaciones para los servicios que tienen, en este caso energía, pero los servicios que están en mercado, en competencia y que está obligado a competir en iguales circunstancias, pues aplique la misma ley que aplican ellos. Son, digamos, solo traje a colación algunos casos de los que invito a reflexionar sobre la importancia del porqué de estos seminarios, de tomar posición, ya sea hoy o mañana, sobre qué criterios deben prevalecer a la hora de aplicar esta normativa, porque el impacto es de mucha importancia. Y no es para que coincidan o no con mi opinión sobre qué pienso yo de estos artículos, pero sí tomar, digamos, partido sobre el tema. Muchas gracias.